Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Donald Trump anunció hace 2 días que con efecto inmediato se retiran de Siria todas las tropas estadounidenses. Con efecto inmediato no significa un par de horas, significa aproximadamente un mes, unos 30 días, eso es lo que han dicho. Evidentemente, un ejército, por pequeño que sea, no se puede retirar de un sitio en 2 o 3 horas. Esto requiere cierto plan. Y pensad que esto no es una retirada por derrota, sino un repliegue, que es la palabra técnica en estos casos. La verdad es que no son muchos. Si fuesen muchos, ni en 30 días lo conseguirían. Son aproximadamente unos 2.000 efectivos los que tiene destacados el ejército estadounidense allí, incluyendo a asesores y a personal de inteligencia. Trump lo anunció personalmente por Twitter. Esto fue el pasado día 19. Y luego ya horas después, Sarah Huckabee, que es la jefa de prensa de la Casa Blanca, les encargó de emitir un comunicado informando de los detalles. Esto que hace unos años nos hubiera parecido sorprendente, ahora ya es lo normal. Y es que el presidente habla directamente, cuenta lo que tiene que contar y ya a rebufo y unas horas después pues aparece el jefe de prensa y se limita eso mismo, a dar los detalles, a hablar un poquito del procedimiento. Bien, la decisión al parecer ha sido cosa 100% del presidente, porque el Pentágono, es decir, la Secretaría de Defensa, que es la sede de la Secretaría de Defensa, del Ministerio de Defensa estadounidense, está en ese edificio con forma de pentágono al otro lado del río Potomac, en Washington. Pues bien, los del Pentágono se negaban a hacer algo así, tanto por intereses estratégicos como por el hecho de que la guerra no ha terminado, la guerra en Siria no ha terminado y todavía le falta para que eso concluya, y por lo tanto sus aliados kurdos se van a quedar a solas, al menos sobre el terreno, porque en principio los kurdos van a seguir siendo, en principio, aliados de Estados Unidos. Lo cierto es que bien mirado merece la pena sacar a ese pequeño contingente. Vamos a ver por qué. Estados Unidos se metió en Siria hace ya 4 años, en 2014, hace 4 años y pico. Ha pasado, la verdad es que el tiempo volando, a quien se le diga, son 4 años ya desde que apareció el califato, aunque nos parezca, por lo menos a mí me parece que fue no ayer por la tarde, pero sí la semana pasada. Desde el punto de vista de mi percepción, ha sido 4 años que han pasado especialmente deprisa, al menos en este tema. Se metió con una operación, la operación Inherent Resolve, de la que he hablado aquí en alguna ocasión, en los sucesivos programas que he ido haciendo sobre la guerra de Siria a lo largo de los 2 últimos años. Si no he podido hacer otros programas más anteriores a los 2 últimos años es porque la contracrónica no existía, pero sí es una guerra que he ido siguiendo desde que empezó, allá por la primavera árabe en el año 2011. Es una de las guerras más largas de las que existen actualmente. Todos deseamos que termine pronto, pero no lo parece por lo complicada y lo enrevesada que es esta guerra, poco que uno ponga sus ojos sobre el mapa. Bien, antes de eso podréis decir, no, pero Estados Unidos ya intervenía. Y es cierto, había apoyado a la oposición, a Bashar al-Assad, pero de una manera mucho más discreta. Enviaron a algunos especialistas para entrenar a las tropas y les facilitaron informes de inteligencia, algo de dinero, por supuesto, que de eso suele ir sobrado el Departamento de Defensa, y poco más. La intervención estadounidense en Siria no se sustanció en algo digno de ser contado hasta ya bien entrado el año 2014. La Inherent Resolve es del verano, creo que después, si mal no recuerdo, después del verano de 2014. El califato se proclamó, ese califato peculiar del Estado Islámico se proclamó en el mes de junio, y esto fue, no sé si en septiembre o en octubre, una cosa así. Pero claro, Obama no quería ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013 entrar en Siria. Era, de hecho, reacio a poner un solo soldado allí. Acababa de retirarse de Irak y, lógicamente, no quería ni oír hablar de meterse en otra ratonera. La experiencia iraquí había dejado marcado tanto al ejército de Estados Unidos como a los propios estadounidenses, como por supuesto a Barack Obama, que una de sus argumentos en la victoria electoral, su primera victoria electoral en 2008, fue poner fin a aquella sangría de hombres. Tampoco luego, si lo miramos, lo comparamos por ejemplo con Vietnam, no fueron tantos, pero sobre todo sangría de dinero y de imagen internacional, de imagen dentro del país. Era uno de sus argumentos de campaña y nada, un año después, llegó al poder en 2009, pues ya en 2010 es cuando empezó el repliegue de Siria, que
se demoró evidentemente, de Irak, que se demoró muchísimos meses, por lo que os he dicho antes, que miles y miles de soldados, cientos de miles de soldados, no se repliegan en cuestión de 30 días. Bien, todo esto cambió en el año 2014. Después de la proclamación del califato, esto fue en Mosul, lo hizo el Abu Bakr al-Baghdadi, este tipo que hemos visto miles de veces por televisión, este tío con barba, y que decía que iba a conquistar todo Oriente Medio y que si le sobraba cuerda, pues también iba a conquistar Europa y todo lo que se le pusiese por delante. Y además hacían tantas salvajadas en sus correrías que a todos se nos pusieron los pelos de punta viéndolo por televisión, las ejecuciones sumarias, las destrucciones y los arrasamientos que iban haciendo por los pueblos que ocupaban, la destrucción de monumentos, patrimonio de la humanidad. En fin, nada que os cuente os sorprenderá porque todos lo hemos podido ver por televisión o por YouTube. En fin, que se veía que la cosa iba bastante en serio. El Estado Islámico avanzaba sin que nadie pudiese detenerlo, así que el Pentágono diseñó una operación militar. Una operación militar, eso sí, de bajo perfil, centrada en ataques aéreos, tanto desde el Mediterráneo, donde el ejército estadounidense tiene una flota, la sexta concretamente, como desde el Golfo Pérsico, donde no en el Pérsico, pero sí en el Océano Índico, la Marina de los Estados Unidos tiene otra flota, creo que es la quinta, y que tiene su base en la ciudad de Qatar. Entonces, es relativamente fácil trasegar ciertos portaaviones y poder atacar toda esa zona. Aparte de eso, también enviaron una división de paracaidistas que se ha ido rotando y luego otra división de infantería. No era muy numerosa, pero sí lo suficiente. Más eso sí, con la idea de entrenar a las fuerzas sirias y a las fuerzas kurdas, a las fuerzas iraquíes, a las fuerzas locales que de combatir personalmente. ¿Por qué? Pues simple, porque 1.000 o 2.000 soldados es muy poquito, por muy bien preparados que estén, y sobre todo porque Obama no quería bajas. Y la verdad es que no las han tenido, apenas quiero decir. En 4 años y medio de intervención solo han muerto, he ido a mirar el dato, que lo desconocía, sabía que habían sido pocos, pero la verdad es que no tan pocos. En estos 4 años y medio, metidos en el mismo corazón de la guerra, han muerto solo 75 militares de Estados Unidos y un número parecido, algo superior de heridos. Además de eso, creo que les han tirado un dron y que también les han tirado un helicóptero, pero poco más han tenido que lamentar. En el caso del dron, bueno, pues cuestan mucho dinero, pero no hubo ninguna víctima que lamentar y eso siempre es una ventaja, ninguna víctima mortal. De cualquier manera, esto es peccata minuta, no tiene nada que ver con lo de Irak, donde el contribuyente, el norteamericano, enterró miles de millones de dólares, o los estaba enterrando miles de millones de dólares, no cada año, sino cada semana, porque aquel despliegue, especialmente los años de la guerra fuertes, que van del año 2003 al año 2007-2008, sí, durante esos 5 años, fue una guerra extraordinariamente cara. Bien, además de esta idea de mandar gente a la propia Siria, era una idea que era bien recibida por la comunidad internacional. Tenía la bendición expresa de la comunidad internacional. Y sobre todo de la opinión pública, tanto de la opinión pública de fuera como de la opinión pública de dentro. Eran tales las atrocidades que estaba cometiendo el Estado Islámico que todo el mundo pedía que por favor que se interviniese allí cuanto antes y que a esta gente se la quitase en medio. Creo que en aquel momento lo decíamos. Yo desde luego lo pensé, dije a ver si alguien le echa lo que hay que echarle y saca a estos tipos de ahí. Estaban haciendo una cantidad de locuras, algunos decían medievales. No, es que en la Edad Media no eran tan salvajes como lo que... Entre otras cosas porque los fanáticos de la época no disponían de las armas que disponen los fanáticos de nuestros tiempos. Pero bueno, fue una operación que vino bendecida por la opinión pública, por la comunidad internacional y además ha sido muy exitosa. Ha conseguido lo que se propuso como objetivo desde el primer momento, que era acabar con el Estado Islámico. Y es cierto, han acabado con el Estado Islámico. Acabaron, de hecho, me ha cambiado el tiempo verbal, acabaron ya el año pasado. Queda aún alguna bolsa, lo he comentado en algún programa, alguna bolsa de milicianos, quiero decir, del ISIS, pero son bolsas pequeñas, perfectamente gestionables por las fuerzas iraquíes, sirias o kurdas, es decir, por las fuerzas locales, que, por lo demás, en concreto, las iraquíes y las kurdas están bien armadas con armamento estadounidense. Visto así, lo que nos asalta es la idea de que Washington debió retirar sus tropas hace ya un año, cuando se recuperó primero Mosul y después Raqqa, que era la capital del Estado Islámico. Mosul está en el norte de Irak y Raqqa está en Siria, en concreto en
la cuenca alta del río Éufrates. Esta fue la última ciudad grande en ser reconquistada. Yo la verdad es que desconozco las razones por las cuales el repliegue no se hizo entonces, no digo en diciembre, pero sí desde enero, marzo, es decir, el invierno pasado. Y digo que desconozco las razones porque la verdad es que no les interesaba demasiado seguir allí con 2.000 efectivos, desde luego. Les exponía bastante en la zona. El Pentágono, no apoya a Bashar al-Assad y al gobierno sirio, pero tampoco quiere atacarle directamente. Más allá de algunas acciones muy puntuales, como esta que vimos tan espectacular a principios de año, creo que fue en el mes de febrero o en marzo, que les metieron unos pepinazos desde un portaaviones. Pero poco más, ¿eh? No hay combates directos. Claro que aquí, si se enzarza, tiene lógica que sea así, si se enzarza contra el gobierno sirio, primero tendrá que enviar más efectivos de los que tiene ahora mismo destacados en la zona, que como ya os he dicho son muy pocos, eso por un lado, y luego por otro corre el riesgo de terminar enfrentándose con los rusos, que son aliados, los mejores aliados de Bashar al-Assad, y que además también tienen un montón de efectivos destacados en la zona. Y claro, esa no es la voluntad ni del Pentágono, ni de Donald Trump, ni de nadie en los Estados Unidos. Bien, eso por un lado. Por otro, las tropas estadounidenses apoyan directamente a los kurdos. A los kurdos de ese estado extraño, esa federación extraña que se ha formado en el norte de Siria, que se llama Rojava y de la que he hablado aquí en más de una ocasión. Esto irrita especialmente a Erdogan, que tiene su dotación de kurdos, muy grande por cierto, al otro lado de la frontera, en toda esa zona del país que es inmensa. Y Erdogan teme, con razón además, que se contagie. Si ve que a los kurdos del sur, si los kurdos del norte ven que a los kurdos del sur les está yendo bien, han podido independizarse, han podido crear un estado que lo llamó Rojava, pero podrían haberlo llamado Kurdistán o República del Kurdistán, pues es gente que se entiende entre ella y que se identifica como dentro del mismo grupo nacional y sería previsible que quisiesen hacer lo mismo. Y Erdogan ahora mismo está atravesando una etapa muy dura con los kurdos. Está, de hecho, en algo muy parecido a una guerra desde hace ya un año. Resumiendo, que de mantenerse allí, que es lo que han estado haciendo el último año sin mucha explicación, van a tener problemas seguro. La de Siria simplemente, y esto creo que es lo que Trump quería transmitir el otro día, a su manera, claro, es que no es su guerra, es que no es la guerra de Estados Unidos. No se despacha ningún interés vital para su seguridad y todo lo que pueden sacar de allí son problemas y un dolor de cabeza considerable. Vale, es cierto que la tragedia humanitaria actualmente en Siria, en toda Siria, es de dimensiones colosales, pero para enfrentar algo así poco pueden hacer 2 divisiones de infantería y por supuesto nada pueden hacer unos cazabombarderos. En todo lo demás, permanecer allí es contraproducente y arriesgado. ¿Por qué permanecer? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué permanecer en una guerra tan complicada, que tiene tantos bandos dentro y tanta gente interviniendo desde fuera? Es imposible satisfacer a todos. No se puede, a un tiempo, quiero decir, proteger a los kurdos sin molestar a los turcos. Tampoco se puede frenar a los iraníes y acobardar a los sirios sin terminar teniendo un problema con los rusos. No sé si me seguís. Es decir, es literalmente un avispero. Y de los avisperos puedes tenerlos vigilados para que no se te metan las avispas en casa, pero lo último que se te pasa por la cabeza es introducir la mano dentro del avispero porque te van a picar seguro. Si levantamos la mirada, de hecho, sobre el mapa, miramos el mapa Oriente Medio, levantamos la mirada y miramos ya el mapa del mundo, vemos que Estados Unidos tiene intereses en todo el planeta, como superpotencia que es, como primera superpotencia. Bien, la mayor parte de ellos no son especialmente importantes. Esa es la realidad. Son una serie de puntos más o menos calientes, pero donde se despachan asuntos que a Estados Unidos le pueden afectar. Pero casi todos, con contadísimas excepciones, son asuntos menores. A los que lo están protagonizando, obviamente, les parece lo más importante del mundo, como puede ser el caso de los kurdos en Rojava, que en Rojava no solo hay kurdos, es una
un Estado multiétnico, pero bueno, el elemento kurdo es principal. Claro, pero los sinsabores de los kurdos de Rojava a Estados Unidos como Estado, quiero decir, pues es un asunto francamente menor. Es decir, muy pocos de estos puntos, de estos hotspots, en los que está involucrado Estados Unidos o que pueden suponer una amenaza hipotética, aunque sea, merecen una guerra, con el coste, tanto en vidas humanas como, por supuesto, el coste económico y de desprestigio y de problemas con terceras potencias, que al final el mundo siempre ha sido como un rompecabezas. Cuando mueves una pieza probablemente estés desplazando otra y te busques un problema. Es cierto que no les gusta Bashar al-Assad, ni les gustaba y les sigue sin gustar, vale, bien. Pero es que los al-Assad, la familia en sí, el hijo y el padre, cuando estaba vivo, nunca se llevaron bien con Estados Unidos. De hecho, siempre fueron antiamericanos. En tiempos del padre, llamado Hafez al-Assad, murió hace ya muchos años, los sirios o el gobierno sirio estaba a partir un piñón con los soviéticos. Tanto que permitieron poner una base, la base de Tartu, en sus costas. Una base que sigue existiendo, por cierto, y que ahora utilizan los rusos. Habréis oído que la flota rusa pasa de vez en cuando por el estrecho de Gibraltar y algunas veces quieren parar en Ceuta. Hace unos meses hubo un problema porque el gobierno de Rajoy no se lo permitió. Pues se dirigen hacia esa base concretamente y necesariamente tienen que atravesar el estrecho de Gibraltar. Bien, esto es de tiempos de los soviéticos, pero esta amistad y estas lealtades se han mantenido. Aquí podríamos preguntarnos, ¿sería bueno que al-Assad fuese un aliado como un buen aliado, como lo es, qué sé yo, Abdalá de Jordania, por ejemplo? Pues sí, sería bueno, sin duda. Pero es que no lo es. Ni creo que vaya a serlo nunca. Podría arguirse que, vale, que sí, que lo que queramos, pero que al-Assad es un cliente de Rusia y que eso supone una amenaza. Pero no supone una amenaza en absoluto, al menos para Estados Unidos. Supone una amenaza pues para los actores locales, pero no para Estados Unidos. Rusia es una amenaza en Ucrania, indiscutible, pero no para los estadounidenses. En Oriente Medio, desde luego, donde por lo demás a Estados Unidos le sobran los aliados. Tiene muchos, ¿eh? Vamos a hacer un repaso. Turquía es aliado suyo, bueno, está en la OTAN. Jordania, de siempre. Egipto también es aliado, Arabia Saudita, por supuesto, todos los Emiratos del Golfo, sin excepción, algunos rendidos aliados, como puede ser Kuwait o el caso de Qatar, que tienen allí acuartelada una flota, y por supuesto Israel, que no deja de estar en Oriente Medio. Quedaría Irán. Pero sinceramente, más allá de las ensoñaciones imperiales de sus gobernantes, de los gobernantes iraníes, quiero decir, de los ayatolás, carecen de la fuerza y los recursos para dominar la región. Y eso ha quedado a la vista. Han crecido mucho en los últimos años, hasta que Trump les ha cortado las alas, pero en ningún momento han tenido ni la más mínima posibilidad de someter la región a sus arbitrios y a sus caprichos. Además, aquí hay otra cosa que no me canso de repetir. En este tema, Arabia Saudí es bastante peor que Irán en todo, desde donde lo miremos. Es una teocracia tenebrosa, que enreda todo lo que puede promocionando su interpretación rigorista del Islam. Enreda no solo allí, que por supuesto, en esa zona, sino también incluso en Europa. Es el famoso wahabismo este. La ha liado en Yemen, bien gorda además. Secuestró hace un par de años al primer ministro del Líbano, Hariri, os lo contaba hace unos meses, cuando hablaba de las elecciones en el Líbano. Apoya de una manera un tanto ladina a todos los grupos radicales que pululan por el orbe islámico. Digo ladina porque ni siquiera lo hace a la vista, claro, tampoco podría hacerlo a la vista. Luego, es cierto que Irán se la tiene jurada a Israel. Siempre que puede lo dice. Es uno de los leitmotivs propagandísticos del régimen iraní de siempre. Hablar de cómo van a exterminar y acabar con los israelíes. Pero es que los israelíes saben defenderse solitos. No solo saben, sino que además pueden defenderse solitos. Pocos países están en condiciones de decir lo mismo. Esa es la verdad. Es decir, que digas, no, yo, aparte de saber defenderme, pues, aparte de esto, es que puedo hacerlo. Es que a mí no me puede sobrepasar nadie porque
porque tengo armas nucleares. Cuenta con un arsenal nuclear propio. Israel es el único en la región. No sé cuántos tienen, de hecho no lo sabe nadie, a ciencia cierta los israelíes, obviamente ni siquiera todos, solo los del Estado Mayor. Dicen que tiene unas 200 o 300 cabezas nucleares listas para ser lanzadas. No sé, no parece que le haga falta un padrino, al menos un padrino in situ, para repeler un hipotético ataque. Quedarían los kurdos. Bien que sí, efectivamente, van a quedar un tanto indefensos. Pero es que aquí tampoco habría nada nuevo. Es que Estados Unidos nunca ha defendido a los kurdos, más que en ocasiones contadas y cuando les interesaba. No les preocupó lo más mínimo lo que les han estado haciendo, lo que les hizo Saddam Hussein hasta que se enfrentaron con Saddam Hussein. No les preocupa lo más mínimo lo que les han estado haciendo en Turquía. Tampoco apoyó hace bien poquito el referéndum del año pasado en el Kurdistán iraquí, todo lo contrario. Es decir, que no es el protector de los kurdos, y nunca lo fue. Ni ahora, ni en tiempos de Obama, ni de Bush, ni de Carter, nunca, jamás fue el protector de los kurdos. Los utilizó de manera propagandística, bien, cuando, como decía, cuando les interesaba. Y es que además de ejercer de protector de los kurdos, tendría que enfrentarse sí o sí con Turquía y con el gobierno iraquí. Y esa no creo que sea su intención. Que no quiere incendiar esa zona más de lo que ya lo está. Por algo que además ni le va ni le viene. Esto nos puede parecer crudo, y lo es, claro, pero es que la geoestrategia no la mueve el idealismo, sino el realismo. Puede gustarnos más o gustarnos menos, pero es así. La retirada de Siria es realismo en estado puro. Y de lo que se trata, a fin de cuentas, es de entender cómo funciona el mundo. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Esto que suena es la llegada de la reina de Saba, de Händel, del oratorio Salomón, por si no lo sabíais. Es una pieza preciosa, como estáis escuchando por debajo. Bien, en este punto diréis, pues vale, Villanueva, perfecto, pero ¿por qué nos pones esto? Pues por una razón sencilla, porque es la manera de recibir al primer patrocinador comercial del programa, para que vea que aquí, que en La Contracrónica, somos gente ilustrada. Para mí, obviamente, pues es un gran honor dar la bienvenida y dispensar un recibimiento digno de reyes al primer patrocinador. Se trata de lilygo.com, que es un motor de búsqueda especializado en viajes. LilyGo hace algo parecido a la magia. Tiene la asombrosa capacidad de buscar a la velocidad del rayo, eso sí, en un montón de sitios de viajes cuando uno entra en su página web, ya sea en el navegador normal o a través del teléfono, y buscar un viaje, un coche, una noche de hotel. Así, por ejemplo, si quiero ir de Madrid a Montevideo, que está en Uruguay, que por cierto quiero ir de Madrid a Montevideo, pues no tengo más que decírselo y me da en décimas de segundo, cuando no en centésimas, todas las opciones posibles y los precios. Evidentemente esto no es la primera vez que lo veo, ya había visto comparadores de este estilo, pero el de LilyGo, aparte de estar muy bien jerarquizado, me ha sorprendido lo rápido que es. Por cierto, para ir de Madrid a Montevideo puedo hacerlo en Iberia y en Air Europa, directo quiero decir. En LATAM me lo da, pero me lo da con escala en Río de Janeiro. Eso sí, más barato que en Iberia, pero no os voy a ir cantando precios de viajes, como si esto fuese la lotería. Esto de lilygo.com me da la oportunidad, una vez a la semana, todos los viernes, de hablar de viajes y de turismo, que es un tema la mar de interesante. Pues bien, vayamos a ello. Echando un vistazo a la prensa, observo que Iberia está de racha. A lo largo del año próximo, que empieza ahora dentro de unos días, de 2019, van a sumar 8 destinos nuevos y van a incorporar 9 aviones más a su flota, que ya es bastante grande, la verdad. ¿Quién los ha visto y quién los ve? Hace unos años las pasaron canutas, allá por los años de la crisis, 2012-2013, y se ve que han renacido con fuerza inusitada, lo que nos viene a confirmar que el plan de saneamiento que aplicaron en aquel entonces pues ha terminado funcionando. Y
Diréis, después de comentaros que han comprado aviones y que o que mejor dicho, comprados ya están y los van a incorporar este año y que van a incluir, no sé si con estos aviones o con los que ya tenían, un montón de destinos, tantos como 8 destinos nuevos, os preguntaréis dónde van a volar. ¿Cuáles son estos nuevos destinos en el año que entra? Pues bien, van a volar a Bergen, que es una ciudad que está en Noruega, muy bonita, por cierto, la conozco, he estado algunas veces allí, hace ya muchos años, eso sí, es una ciudad asiática, colorida. También lo harán a Génova, que es otra ciudad comercial, pero esta vez en el sur de Europa, en Italia, es la capital de Liguria. También a Bari, que es la capital de la Puglia, en Italia, el tacón de la bota, a Bastia, que está en Córcega, a Zadar, que está en Croacia, y a Corfú, que esto está un poquitín más al sur de Zadar, al final o al principio, según desde donde se mire, del mar Adriático, en las Islas Jónicas, un lugar auténticamente maravilloso. Bien, también lo hará a una ciudad de reminiscencias literarias, pero ese destino no os lo voy a decir aquí, os lo voy a decir por escrito. Os lo voy a decir en mi web, en diazvillanueva.com, os pongo el enlace en la descripción del programa, os doy otra pista para que veáis que soy un buen tío. Esta ciudad tiene uno de los anfiteatros romanos más bonitos del mundo, un anfiteatro que hoy se utiliza como teatro de la ópera. De hecho, tiene uno de los festivales de ópera más famosos de Europa y por extensión del mundo entero. Yo creo que con esta pista la mitad de la audiencia tranquilamente la ha adivinado, ya que cuál es esta ciudad. El que quiera saberlo, pues que se vaya, ya sabéis, a Díaz Villanueva, o en la cajita de descripción, en iVoox y en YouTube, pues podréis encontrar el enlace para que lo veáis. Bien, ahí lo dejo, ya sabéis, lo tenéis en mi web. El próximo viernes, no sé si diré de qué ciudad se trata, porque no sé si me acordaré, habrá pasado una semana. Lo que es seguro es que os traeré de nuevo un viaje, un destino, aquí, en los viajes de LilyGo. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Y después de poneros los dientes largos con destinos de ensueño y los viajes de LilyGo, volvemos a la cruda realidad. En algunos lugares la realidad es, de hecho, crudísima. Nos lo cuenta Pedro desde Caracas. Te quería hacer una precisión acerca de tu comentario en tu programa sobre Díaz-Canel, acerca del inicio de la debacle, del derrumbe de la economía venezolana que tú ubicas con la caída de los precios del petróleo a fines del año 2014. Esta idea que tú expresas es muy extendida, tanto dentro como fuera de Venezuela, pero en realidad no es así, no es correcto. El desastre económico venezolano empezó antes de la caída de los precios del petróleo. Y este es un detalle que, a mi modo de ver, es muy revelador de la naturaleza de esta mezcla de populismo con socialismo que es el chavismo. En octubre del año 2012, el presidente Hugo Chávez fue reelecto por última vez en medio de un brutal gasto público. O sea, todo el Estado venezolano, el petroestado venezolano, se movilizó para que él asegurara esa reelección, y la consecuencia de ello fue un masivo endeudamiento, un festín enorme de consumo de importaciones y un brutal déficit fiscal de 18 puntos del PIB. Una cosa realmente monstruosa. A partir de ese momento, octubre de 2012, todos los indicadores económicos y sociales de Venezuela se empezaron a deteriorar con enorme velocidad, según el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, es decir, datos oficiales. El INE luego dejó de publicar sus estadísticas precisamente a partir del año 2014. Bueno, en febrero siguiente, febrero del año 2013, siendo Nicolás Maduro presidente encargado, él realizó la primera devaluación de estas sucesivas desvalorizaciones de la moneda que, bueno, han llevado a que se pulverizara el bolívar que dejó Hugo Chávez y luego la nueva reforma monetaria que hizo Maduro. En aquel momento, el precio del barril de petróleo venezolano de exportación estaba en $104. Y pese a todo eso, Maduro tuvo que devaluar. ¿Por qué? Porque ya los altos precios del petróleo al chavismo no le servían. Y tanto es así que pese al gigantesco auge de precios del petróleo del cual disfrutó Hugo Chávez, la deuda externa de Venezuela, tanto del Estado Central como de PDVSA, se multiplicó por 6 con respecto a 1998.
Pues sí, Pedro tiene razón. Comentaba ayer eso más o menos para hilvanar bien el relato, pero efectivamente la economía venezolana ya estaba arruinada antes, bastante antes de que el petróleo cayese, los precios del crudo cayesen, se derrumbasen a finales de 2014. Lo que hizo esta caída de precios fue darle la puntilla. La pregunta es, ¿por qué estaba arruinada antes? Bueno, por razones múltiples, entre ellas que el manejo de la economía por parte del gobierno bolivariano fue desastroso, no durante un año, ni dos, ni tres, durante los 15 años o los 13 años que duró el gobierno de Hugo Chávez. Y es que además financiar este gobierno, sus últimos años de gobierno, en concreto desde que ya empezó a caer su popularidad a finales de la década pasada, hasta que se hizo reelegir la última vez, en el mes de octubre del año 2012, de unos meses antes de morir, pues eso costó carísimo. Fue algo suicida desde el punto de vista económico y el resultado fue que cuando llega Maduro la cosa estaba ya que se caía, literalmente, estaba tomada con pinzas. Si Chávez murió, mejor dicho, se informó que murió en marzo de 2013, un año y medio después, septiembre de 2014, es cuando el precio del crudo cae y ya automáticamente todo, pues como un castillo de naipes, se vino abajo y así hasta el momento presente, y han pasado más de 4 años. Y lo que hemos visto es que están dispuestos a cualquier cosa, a matar a la gente por la calle, a matarla de hambre todos los días, en donde haga falta, en los hospitales. Pero vamos, efectivamente, como bien dices, la ruina económica de Venezuela no es un simple ajuste de unos precios de una materia prima, sino que es algo muchísimo más estructural. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos hace su comentario de hoy, el último de la semana, sobre el tema este de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y su gira euroasiática del mes pasado. Ligar una economía nacional a una dictadura no prestigia, y enfrascarla en unos ruinosos negocios es complicarse la existencia. Así que Miguel se ha dado una batida en balde por medio mundo para explicar las razones por las que merece la pena desprestigiarse y complicarse la existencia a un nutrido número de mandamases, algunos con los brazos abiertos y todos con las carteras cerradas. El caso es que la revolución ha convertido Cuba en un erial en donde no hay ventajas comparativas, ya que el sol, la gente, los paisajes y la historia en Cuba son moscas, miseria, ruinas y opresión. Y estando el Caribe repleto de calor, sonrisas, negocios y libertad, Cuba parece un barco fantasma, espectro de lo que fue y de lo que sus sátrapas no le permiten ser. Miguel mira y remira por medio mundo quién le pagará su tren de vida, sin éxito, porque no encuentra la razón por la que habrían de hacerlo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hoy ya es viernes, así que mañana, eso significa que mañana habrá programa, porque programa hay todos los días. Mañana habrá programa cultural, mañana habrá programa de cine, porque la semana pasada, si mal no recuerdo, hicimos libros por aquí, así que esta semana toca hacer cine y creo que va a ser el último contraplano del año 2018. El siguiente ya será dentro de 2019. Había pensado en meter las mejores películas del año, pero es que tengo tantas pendientes que no me puedo permitir el lujo de repetir, así que mañana entrarán películas nuevas porque los que las habéis enviado no quiero que esperéis más, que ya bastante habéis esperado a que vuestras llamadas y vuestras críticas cinematográficas pasasen por aquí por la contra. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.